Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Si AB es igual a 1, hallar el área sombreada en el cuadrado. Fantástico. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Fíjense que nos dice que si de A a B es igual a 1, entonces podemos trazar una línea que va desde A hasta B y esto va a ser 1. Se nos forma también un triángulo rectángulo por aquí. No sabemos los lados de este cuadrado, pero como es un cuadrado, todos sus lados deben tener la misma distancia, ¿no? Entonces vamos a etiquetarlo y lo vamos a llamar X. Si este lado es X, todos sus lados también van a ser X. Muy bien, el área del cuadrado pues se determina por sus lados multiplicados, lado por lado. Entonces X por X me da X cuadrado. Y esta va a ser el área pues del cuadrado. Ahora vamos a aplicar Pitágoras en esto de aquí para ver si podemos encontrar el área del cuadrado. Vamos a aplicar Pitágoras. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Muy bien, ¿cuál es la hipotenusa? Pues es 1. Me queda 1 al cuadrado que va a ser igual a al cuadrado, pues a es X. Entonces me queda X al cuadrado más el otro cateto que también es X, entonces también X al cuadrado. Por aquí tenemos 1 al cuadrado que es 1. Y esto es igual a X al cuadrado más X al cuadrado es 2 veces X al cuadrado. Despejando X al cuadrado, queda este 2 al otro lado dividiendo. Fantástico. Entonces tenemos, fíjense que X al cuadrado es 1/2 y ya hemos encontrado el área del cuadrado. Fíjense, porque habíamos dicho que el área del cuadrado es X al cuadrado. Este es el área del cuadrado. Y también podemos encontrar el lado del cuadrado. Fíjense, si es que esa X al cuadrado es el área, entonces podemos sacar raíz cuadrada en ambos lados y nos queda la raíz cuadrada de 1/2 que va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado. Este cuadrado se elimina con el índice de la raíz o se simplifica y me queda simplemente X. Entonces X va a ser igual a la raíz cuadrada de 1/2. No ponemos más menos aquí aplicando las leyes pues de los valores absolutos porque solo queremos pues la parte positiva. Muy bien, entonces ya tenemos también el lado del cuadrado. Y vamos a encontrar el área del círculo. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Tenemos que el área del círculo es igual a pi y no sabemos el radio, pero podemos averiguarlo. Fíjense, el radio vendría a ser desde aquí, desde la mitad de este cuadrado, ¿no? La mitad del lado del cuadrado. Si el lado del cuadrado es la raíz cuadrada de 1/2, entonces el radio va a ser igual a la mitad de esto. Por aquí podemos distribuir la raíz cuadrada arriba, raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y como habíamos dicho, pues el radio es dividir esto para 2. Entonces esto me queda dividido para 2. La raíz cuadrada de 1 pues es 1 simplemente. Entonces, por aquí haciendo extremos y medios nos queda 1 por 1 pues que nos da 1 en el numerador y en el denominador nos queda 2 por raíz cuadrada de 2. Fantástico, ya tenemos por aquí el radio del círculo. Entonces vamos a reemplazar acá. Tenemos 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 2 y esto está al cuadrado. Muy bien, tenemos que el área del círculo es igual a pi, 1 al cuadrado pues es 1, sobre 2 al cuadrado es 4 y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, porque se simplifica el índice de la raíz con este exponente y nos queda simplemente 2. Y podemos decir que el área del círculo es pi octavos, ¿sí? Porque 4 por 2 pues me da 8. Pi octavos es el área del círculo, fenomenal. Hemos encontrado también el área del círculo y ahora podemos encontrar algo más interesante. Necesitamos encontrar estas partes de aquí. Esta de aquí y esta de acá. ¿Para qué? Lo que vamos a hacer es encontrar el área del cuadrado, luego le vamos a restar esta parte de aquí con esta de aquí y también esta parte de acá. Entonces para ello necesitamos encontrar estas partecitas de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Es el área cuadrada, entonces el área verde, que lo vamos a poner así, área verde, va a ser igual al área del cuadrado, de todo el cuadrado,
menos el área del círculo, ¿sí? Menos el área del círculo. ¿Y eso qué me da? Me da todas estas partes con esta parte de aquí también. Entonces, como solo necesito la mitad, no necesito las 4 partes, divido para 2. Muy bien. Vamos a hacer bien esta línea que me salió un poco chueca. Dividido para 2. Entonces tenemos que el área verde va a ser igual al área del cuadrado, que es 1/2, menos el área del círculo que tenemos por aquí, que es pi octavos. Muy bien, y esto sobre 2. Este 2 podemos distribuirlo para cada término. Entonces me queda que el área verde va a ser igual a 1/2 sobre 2 es 1/4, menos pi octavos sobre 2 es pi sobre 16. Fenomenal, tenemos el área verde. Muy bien, y ahora ya podemos encontrar el área sombreada. Pongan mucha atención. El área sombreada va a ser igual al área del cuadrado menos el área verde menos esta área de aquí. Fíjense, esto de aquí es 1/4 de círculo, y más este 1/4 de círculo me da medio círculo, y este medio círculo tiene el mismo radio que el círculo que está dentro. Entonces el área de medio círculo. ¿Y cuál es esta área de medio círculo? Pues podemos encontrarlo de aquí, porque aquí tenemos el área de un círculo completo del mismo radio. Entonces, como es del mismo radio, pues simplemente dividimos para 2 el área de este círculo completo y ya obtenemos esta parte de aquí. Entonces nos queda que el área de un semicírculo de este mismo radio va a ser igual a pi octavos sobre 2. Y pi octavos sobre 2 pues me queda pi sobre 16. Entonces por aquí me queda pi sobre 16. Y ya tenemos esta área de aquí. Entonces tenemos que el área sombreada es igual al área del cuadrado. El área del cuadrado ya lo teníamos por aquí, es 1/2, menos el área verde es esta parte de aquí, 1/4, vamos a poner entre paréntesis, menos pi sobre 16. Y menos el área del semicírculo, que es pi sobre 16. Fenomenal. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a 1/2 menos 1/4. Vamos a distribuir este menos para cada término que está dentro del paréntesis. Menos por más, menos 1/4. Menos por menos, más pi sobre 16. Y nos queda este menos pi sobre 16 afuera. ¿Y qué pasa por aquí? Pues que se eliminan, ¿no? Tengo pi 16avos positivos y pi 16avos negativos. Y luego nos queda 1/2 menos 1/4. Y eso nos da 1/4. Fantástico, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Impresionante. Si quieres, puedes dejarlo escrito como decimales. El área sombreada entonces sería 0,25 unidades cuadradas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.